Muy buenos días muchachos, hoy día vamos a continuar entonces con las reacciones químicas, específicamente el concepto de masa molecular del curso de primer año medio del plan de química. Para esto entonces, hoy día lo que vamos a ver obviamente vendría siendo el objetivo de esta clase, que es un compuesto, las fórmulas de los compuestos químicos, la masa atómica, masa molecular y también el cálculo de la composición porcentual. Es por ello entonces que el objetivo del día de hoy va a ser obtener la masa molecular y la composición porcentual de un compuesto a partir de su fórmula química. ¿Ya? Ante esto entonces, primeramente tenemos que entender que es un compuesto, lo cual se representa mediante una fórmula química y es la unión de dos o más elementos de la tabla periódica que están formados entonces también por moléculas o también iones. Ante esto entonces, por ejemplo, vamos a tener que tenemos dos átomos de hidrógeno, lo vamos a unir con uno de oxígeno y nos va a dar la formación del agua, lo cual vendría siendo un compuesto químico de la misma manera, como tenemos átomos en este caso de hierro más átomos de sulfuro, va a dar como resultado sulfuro de hierro y de igual manera que el agua vendría siendo un compuesto químico. Ante esto entonces tenemos que entender también qué es una fórmula química, la cual vendría siendo una representación gráfica que nos indica los elementos presentes en un compuesto como también su cantidad. Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente que vendría siendo el dióxido de carbono, que se escribe según la fórmula química como CO2, donde la letra mayúscula, en este caso la C y la O, corresponden a los elementos presentes, que vendría siendo carbono y oxígeno. Por otro lado, los subíndices que nosotros podemos encontrar representarían, la cantidad de átomos de dicho elemento. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, que vendría siendo la O mayúscula, posee un sub 2, por lo tanto el oxígeno posee dos átomos, mientras que el carbono no posee ningún número, por lo tanto nosotros por un tema de formalidad no le colocamos el número 1, pero sabemos entonces que solamente hay un átomo de carbono en dicho compuesto. Ahora, también la fórmula química podemos encontrar dos tipos de fórmula que vendría siendo la fórmula molecular y también la fórmula empírica, donde fórmula molecular indica la cantidad real, es decir, total de átomos de cada tipo dentro del compuesto. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la glucosa, que es C6H12O6, donde nosotros podemos decir que esta ecuación se encuentra completa, donde nos dice que la glucosa va a estar constituido por 6 átomos de carbono, por 12 átomos de hidrógeno y por 6 átomos de oxígeno. Por otro lado, la fórmula empírica corresponde a la relación numérica más sencilla de la fórmula molecular entre distintos tipos de elementos utilizando solamente número entero. En el fondo, la fórmula empírica, muchachos, va a ser una síntesis de la fórmula molecular. Nuevamente vamos a tener entonces la glucosa. Sin embargo, yo la quiero reducir. Por lo tanto, y al reducirla me tienen que dar solamente números enteros. Por lo tanto, yo voy a dividir todo por 6 y al dividir el carbono 6 dividido en 6 me queda 1. 12 dividido en 6 me quedan 2 y el oxígeno 6 dividido en 6 me queda 1. Por lo tanto, la fórmula empírica va a ser más abreviada que la fórmula molecular. Ahora, por otro lado, nosotros vamos a entender que la masa atómica es la masa que posee un átomo mientras éste va a permanecer en reposo. ¿Y de dónde nosotros podemos obtener en este caso el valor de la masa atómica? Lo vamos a obtener entonces de lo que usted conoce como la tabla periódica, donde en la tabla periódica no necesariamente por si acaso se va a representar de esta forma. Saqué esta imagen porque mayoritariamente las tablas están representadas así. Bueno, pero depende propiamente de cada tabla. Donde el número 14 en este caso vendría siendo el número atómico y recordemos que el número atómico es propio a cada átomo y además de esto representa la cantidad de protones que nosotros vamos a tener dentro del elemento. Por otro lado, en la mayúscula, las letras mayúsculas, si se dan cuenta, una mayúscula y la segunda minúscula indica el símbolo químico y bajo él se encuentra su nombre que vendría siendo el silicón. Luego, abajito del nombre, usted va a encontrar entonces la masa atómica, que vale decir que vendría siendo la masa de un átomo cuando éste está en reposo. Por otro lado, chicos, vale definir o destacar lo siguiente, que también en muchas tablas periódicas no aparece como masa atómica, sino que aparece como peso atómico.
Lamentablemente, por ahora vamos a considerar que la masa y el peso es exactamente lo mismo. Sin embargo, en segundo año medio, en el plan de física, vamos a entender que masa y peso son dos dimensiones totalmente diferentes entre sí, ¿ya? Eso vendría siendo entonces con la masa atómica. Ahora entonces vamos a dar paso a la masa molecular. Ahora, la masa molecular vendría siendo la masa total del compuesto, que sería igual a la suma de los átomos que la constituyen. Y esta masa molecular, entonces, su unidad de medida vendría siendo UMA, que es las unidades de masa atómica. Para nosotros poder obtener la masa molecular, vale destacar que nosotros deberíamos tener los tres siguientes criterios para nosotros poder obtenerla. Primeramente, reconocer la cantidad de átomos presentes en el compuesto, reconocer su cantidad y también qué átomos están presentes. Luego, buscar en la tabla periódica la masa atómica de cada los elementos que están constituyendo dicho compuesto y luego simplemente sumar las masas atómicas por cada cantidad de átomos que se encuentren. Lamentablemente esto no tiene ecuación, por lo tanto usted tiene que armarla a medida que lo va necesitando. Vamos a ver el primer ejercicio. Para esto entonces nos dice el ejemplo 1, determinar la masa molecular del siguiente compuesto que vendría siendo H2O, lo que usted conoce como agua. Usted va a ir a la tabla periódica y se va a dar cuenta que el hidrógeno vendría siendo de 1.0 UMA y que el oxígeno vendría siendo 16 UMA. Vale destacar por si acaso, muchachos, que en la tabla periódica aparece generalmente que el oxígeno, su masa atómica va a ser de 15.99. Yo les sugiero que al realizar estos ejercicios aproxime los valores a números enteros, ya para que el cálculo sea más fácil. Ahora, dentro de la expresión nosotros podemos decir que la masa molecular se va a representar con una letra M mayúscula, como se encuentra a continuación, y como subíndice tiene que anotar el nombre del compuesto. En este caso vendría siendo H2O. Es igual. Primer átomo en juego vendría siendo el hidrógeno, por lo tanto anotamos el hidrógeno y ¿cuántas veces el hidrógeno está en juego? 2. Por lo tanto lo multiplicamos por 2. Más el oxígeno está en juego y no tiene número. Por lo tanto, al no tener número, nosotros asumimos que hay solamente 1 y colocamos el 1. Luego de eso, bajamos. Recuerden que tanto en física como en química nos gusta leer hacia abajo. Nuevamente, la masa molecular con su subíndice del compuesto con el que estamos trabajando va a ser igual a el hidrógeno. ¿Cuánto vendría siendo su masa atómica? Efectivamente, de 1.0, por lo tanto, 1.0 por 2, más la masa atómica del oxígeno, que vendría siendo 16, 16 por 1. Multiplicamos 1 por 2, 2, 16 por 1, 16. Sumamos 2 más 16, 18 UMA y el ejercicio entonces queda completado. Y eso es todo. Recordar, por favor, colocar la unidad de medida al término del ejercicio y también, muchachos, colocar la M mayúscula y además el compuesto con el que estamos trabajando. Es más que nada para darle formalidad. Ahora, vamos a ver un segundo ejercicio. Ante esto ahora vamos a determinar la masa molecular nuevamente del siguiente compuesto, que sería N2SO4. Nuevamente vamos a la tabla periódica. Recuerden que estos datos yo los saco de la tabla periódica, donde el sodio vendría siendo su masa atómica de 23 UMA, el oxígeno nuevamente de 16 UMA y el azufre de 32 UMA. Y vuelvo a recalcar, yo aproximé estos valores para trabajar con números enteros. Nuevamente, la masa molecular se abrevia con una M mayúscula con su subíndice, que vendría siendo en este caso el compuesto con el que vamos a trabajar. Luego, el sodio aparece efectivamente, ¿y cuántas veces? 2, por lo tanto lo multiplicamos por 2. Más el azufre, que sería la S mayúscula, no tiene número, por lo tanto lo multiplicamos por 1. Y el oxígeno está 4 veces, por lo tanto se multiplica por 4. Luego, bajamos nuevamente y sabemos que la masa atómica del sodio vendría siendo 23 por 2, azufre que es 32 por 1 y el oxígeno 16 por 4. Multiplicamos 23 por 2, 46, 32 por 1, 32, 16 por 4, 64. Y ahora sumamos 46 más 32 más 64, dándonos como resultado entonces, muchachos, que la masa molecular del compuesto es de 142 UMA. Y con eso entonces el ejercicio queda completado. Ahora, por otro lado, vamos a hablar acerca de la composición porcentual, que corresponde al porcentaje de masa que aporta el elemento al compuesto dentro de su masa total.
Para esto nosotros para poder obtenerla primeramente tenemos que obtener la masa molecular del compuesto completo y luego sacar los porcentajes de cada uno. De cada átomo, de la misma forma que usted lo hace en este caso en matemáticas. Para esto vamos a ver el primer ejercicio que vendría siendo entonces la composición porcentual del agua. Ya sacamos en el ejercicio anterior que la masa molecular del agua vendría siendo 18 UMA, ese desarrollo lo acabamos de ver, y ahora vamos a trabajar para el hidrógeno, H2. La masa total, ¿cuánto vendría siendo? La masa molecular de 18 UMA y esto va a equivaler al 100%. Ahora, la masa del hidrógeno 2, de H2, ¿cuánto vendría siendo? 1 por 2, 2, por lo tanto sería de 2 UMA. Luego usted multiplica cruzado, como manda la regla, y luego divide en 18. 100 por 2 dividido en 18 y me queda que el porcentaje de hidrógeno que aporta dentro del compuesto va a ser de 11.11%. Luego, porcentajes de oxígeno. Nuevamente sería 18 UMA, la masa total va a ser igual al 100% y la masa atómica, en este caso, puesto que es solamente un oxígeno, vendría siendo 16. Multiplica cruzado 100 por 16 y luego divide en la masa molecular que vendría siendo 18. Nos queda entonces que el porcentaje vendría siendo de 88.88%, que aporta el oxígeno dentro del compuesto. Vale destacar que si usted quiere saber si el ejercicio está bueno o no, lo que usted tiene que sumar simplemente son los resultados que nos dan 11.11 más 88.88 y nos da 99.99% que equivale al 100%, por lo tanto el ejercicio está perfecto. Vamos a ver otro ejercicio un poquito más largo. Nuevamente vamos a obtener ahora la composición porcentual, en este caso, del mismo compuesto trabajado anteriormente, donde la masa molecular vendría siendo de 142. Vamos a sacar primeramente del sodio 2. La masa total vendría siendo de 142, es igual al 100%, y del sodio 2, vamos al sodio 2, vendría siendo entonces 46 suma, multiplica cruzado 46 por 100, dividido en 142, y me queda que el porcentaje de sodio aportado va a ser de 32.39. Hacemos lo mismo para el azufre, como hay en azufre 1 vendría siendo de 32, 32 por 100 dividido en 142 y nos queda un total de 22.54%. Luego en el caso del oxígeno es oxígeno 4, los 142 UMA equivale al 100%, que es la masa molecular total, y la masa del O4 vendría siendo de 16 por 4, lo que equivale a 64. Por lo tanto, el 64 lo multiplica al cruzado por el 100 y luego lo divide por su masa molecular. Por lo tanto, me queda que va a ser 100 por 64 dividido en 142, dándome un resultado así que el oxígeno aporta 45.07%. Ahora, ¿cómo usted sabe si está bueno o está malo el ejercicio? Simplemente los porcentajes totales o los resultantes los suma y eso nos tiene que dar un valor de 100%. ¿Ya? Eso vendría siendo entonces, muchachos, los contenidos a trabajar durante esta semana. Vale destacar que en Classroom se encuentra una guía de contenido, la cual sirve por si no quedó algún concepto claro. Por otro lado, al término de ella, también se encuentran entonces algunas actividades para que ustedes desarrollen. Si tienen problemas para desarrollar dichas actividades, recordemos que tenemos nuestro horario de consulta la próxima semana. ¿Ya? Esperando entonces que se encuentren sumamente bien y que nos veamos próximamente. Hasta luego.